A Carol Cariola, las damas primero, si me perdonan los varones del panel. Carol, bienvenida, muchas gracias. Está el alcalde Germán Codina de Puente Alto. Está también con nosotros Diego Chalpern, diputado de Renovación Nacional. Ahí creo que lo están insultando. Ahí le pusieron diputado UDI, alcalde Diego. No me insulta. Nuestro compañero Lavero dijo, pensé que era UDI. Lo dejo ahí, lo dejo ahí nomás. Pero ya lo cambiamos. Ya lo cambiamos ahí, Diego. Ahí lo cambiamos. Diego Chalpern, diputado RN. Ahora sí, estamos bien. Fue error nuestro. Y ahí estamos con Gonzalo Vinter, que le pusieron diputado PS. Estamos hoy día, ¿qué está pasando? Estamos hoy día, Monse, ¿qué nos pasó hoy día? Nos pasó hoy día, parecimos cruzados. Lindo, porque quiere decir quiere decir que todo va cambiando, porque Germán Codina también tiene algunas cosas del PS, podríamos decirlo. Diputado alcalde de ese. Yo le quiero preguntar un poco. ¿Cómo sería eso? Es un poquito. ¿Cómo sería eso, Monse? Alcalde Codina, usted igual es un poco socialdemócrata, como Lavín. ¿O no? Si lo quiere poner así, no. pero... No, pero dígame, porque si lo quiere poner... cuando yo lo escucho, si fuera de otro país, diría, este es socialista, de centro izquierda. ¿Lo interpreta Lavín cuando se autodefine como socialdemócrata? Lo que pasa es que yo creo que las etiquetas no hacen se bien. va a correr. Pero... No me voy a correr. Lo que sí le quiero decir es que cuando uno ve la bajada de los temas y ahí obviamente observa la preocupación por lo social, la preocupación por la equidad y por una serie de temas más, yo no le hago el quite. Lo único que le digo es que soy una persona que tiene una convicción profunda por la libertad, pero también creo que tenemos que construir un país donde defiendan el país en vez de que tengamos una polarización como la que tenemos hoy día, en la que finalmente nos enfrentamos unos con otros cuando debiéramos todos ponerle energía para que el país crezca, pero que sí eso se reparta de una manera diferente y aseguremos ciertos derechos. Yo soy un convencido que hay que asegurar ciertos derechos. Por ejemplo, en Puente Alto tuvimos que colocar una demanda al Estado, en particular al Servicio de Salud Metropolitano Suroriente en ese momento, para que le brindara un medicamento de alto costo a un niño que si no lo recibía antes de los 2 años de edad podía quedar postrado el resto de su vida. Ese tipo de cosas debieran ser una obligación. No debieras tú tener que estar poniendo recursos en la Corte, ¿me entiendes? ¿No? Por ejemplo. Así es. Bueno, el segundo retiro del 10% es un tema que hoy día divide harto. Quiero darle la palabra a Carol Cariola, pero quiero solamente preguntarle antes a Germán Codina, ¿usted está de acuerdo con el segundo retiro del 10% o no? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque su comuna es una de las comunas que tiene donde hay más personas vulnerables, donde también hay más cesantía y donde también los beneficios del Estado no han sido suficientes ni llegan a todos. Lo que usted conoce en la realidad, en el día a día de Puente Entonces, Alto. usted está respondiendo por mí, muy bien. Sí, en el día a día de Puente Alto, frente a lo que pasa, ¿está de acuerdo que el 10% es la medida quizás más eficiente en este minuto? Mira, Monse, lo que pasa es que justamente tú lo describiste muy bien. Nosotros tuvimos 5 meses y medio de cuarentena. Todavía incluso los fines de semana el comercio está cerrado. Claro. Y entonces el golpe al bolsillo de la gente ha sido brutal por parte de esta pandemia. Entonces sí creo que, por ejemplo, la gente que está cesante o que no ha podido ejercer sus actividades comerciales y quienes de alguna manera necesiten ese 10%, pero que no necesariamente sea al lote. Tal vez lo que hay que hacer ahora sí es definir algunos parámetros, incluso el tema del autopréstamo para la vivienda, que es algo que en algún minuto, cuando había estudiado el asunto para el primer retiro, había visto que se produce en otros países, que la misma gente, en vez de, por ejemplo, pedirle a un banco un crédito y tener que pagarle una tasa de interés a un banco, ¿ya? Lo que la gente hace es usar su propia plata y evitar endeudarse, pero sí, obviamente, en vez de pagar la cuota en el banco con tasa de interés, lo que haces es devolverte a ti mismo la plata en el tiempo. Eso también es razonable. Carol Cariola. Sí,
No, mira, Monse, yo creo que lamentablemente el diagnóstico en torno a las ayudas, a los aportes que ha hecho el Estado de Chile a las familias chilenas para poder solventar de alguna manera los costos que ha generado esta pandemia, que por lo demás siguen vigentes, ¿no? O sea, todos sabemos que las ollas comunes en varios territorios siguen funcionando, que la cesantía aumentó, que se proyecta llegar a 3 millones de personas, y todas esas situaciones son situaciones que claramente generan una necesidad que hasta ahora no está cubierta. O sea, ni el ingreso familiar, el inicial de 60.000 pesos, ni el segundo, ni siquiera solo el bono de clase media han logrado ayudar de manera real a las familias para poder sostenerse en el tiempo. Y esta es una situación dramática, porque ahora estamos en un proceso de desconfinamiento, una suerte como de vuelta a la normalidad, pero con miles de chilenos y chilenas sin trabajo, sin ingresos. Entonces, cuando nosotros hicimos lo del retiro del 10%, el primer retiro, eso descomprimió, oxigenó a miles de familias que no tenían un solo peso. Hoy día, cuando estamos planteándonos el segundo retiro, el argumento no es muy distinto. Y no es muy distinto a propósito de lo mismo que decía recién. Hay miles de familias que no saben cómo sustentarse, que no saben cómo parar la olla, que no saben cómo pagar la micro, incluso para ir a poder buscar trabajo. Entonces, nosotros estamos planteando esta propuesta, que la hemos respaldado, que esperamos que ojalá pueda ser prontamente tramitada en la Comisión de Constitución. Ya se empezó a tramitar la semana pasada, es probable que la semana que viene, no está la subsiguiente porque la semana que viene es distrital, se pueda votar, porque nosotros estamos convencidos que el segundo retiro del 10% y además el impuesto a los súper ricos, y que no se escapen de parte de las medidas, son algunas de las medidas que nos van a permitir proyectar los meses que vienen, que son meses de tránsito, diputada, y que probablemente van a ser muy, pero muy difíciles. Diputada, pero ¿retiro o autopréstamo? ¿A usted le hace sentido el autopréstamo o el autopréstamo no le hace sentido? Lo que pasa es que el autopréstamo, que es lo que se está planteando, se plantea con un objetivo concreto, que la verdad es que creo que es algo que se podría analizar a propósito del tema de la primera vivienda, que entiendo que es hacia donde está apuntado, ¿no? El retiro, el 10%, Julio César, es un retiro para el uso de los costos diarios, de lo que la gente hoy día está comprando con tarjeta de crédito, que es la comida, que es ir al supermercado y tener que endeudarse para poder alimentarse. Claro, a mí me parece que eso es inaceptable, ¿no? Yo creo que no es uno u otro. Hay que aclarar el tema. Podrían eventualmente ser los dos, pero me parece cuando que se habla, cuando incluso el Ejecutivo, los que están proponiendo el autopréstamo, esto están en el marco de la reforma al sistema previsional. Entonces, que haya la posibilidad de retiro de ahorros previsionales para comprar una vivienda. Lo que estamos también, eso es dentro de la reforma previsional, que quede como algo estable. Pero otra cosa es lo que estamos viendo ahora, un segundo retiro al 10%, claro, que es coyuntural. Mi punto es que solapadamente, que es el tema, solapadamente van a haber estas alternativas, pero no nos gusta el retiro. Esa es la conversación, claro, que por eso yo le digo una otra, o puede ser las dos. Le paso la palabra a Diego Charpen. Diego, ahí para que no se quede con los crespos hechos ahí de hablar. Por favor, tiene la palabra. No, estoy escuchando con atención. Mira, yo estaba leyendo aquí una frase de una persona que dice: un segundo retiro del 10% de las AFP no me gusta. No sé si usted sabe quién dijo esa frase. No sé, la han dicho tanta gente. Capaz que la haya dicho... Mire, la dijo Beatriz Sánchez, que es la candidata presidencial del Frente Amplio. Y eso es interesante porque en el fondo yo creo que ya a esta altura estamos todos más o menos de acuerdo, independiente que la Carol y Gonzalo probablemente con alguna finalidad de condescendencia con algunas personas sostienen esto, pero la verdad que hasta Beatriz Sánchez ya sabe que esta es una mala idea. Y es una mala idea porque el 20% más vulnerable, Julio César, ya retiró toda su plata. Las personas que estarían hoy día en esta disyuntiva, y por eso es importante lo que dice el alcalde, que yo coincido completamente, hay que ver si esto más bien tiene que parecerse un anticipo, hay que ver si algunos criterios, el alcalde mencionaba la vivienda, quizá hay que pensar en algunas deudas de salud o en algunas deudas educacionales, o sea, hay que complejizar la conversación. Yo estoy en la Comisión de Constitución,
hasta aquí, para serte franco, no veo mucho interés de complejizar la conversación, pero yo creo que es evidente que aquí hay dos cosas que son claves. La primera es que tenemos que meterle algunos criterios, porque aquí ya no estamos hablando del 20% más pobre del país, sino que estamos hablando de gente, muchos de ellos que tienen trabajo, pero que tienen que soltar ciertas deudas, gente que tiene un local y por lo tanto necesita algún poco de recursos para echar a andar su local. Y a propósito de lo que decía la Carola, ni un Estado en el mundo, Julio César, puede sostener a la ciudadanía a punta de aporte de transferencias directas. Acá nosotros tenemos que ir transitando a reactivar a las pymes, a reactivar el empleo. Por eso el subsidio de la contratación es tan importante, porque si aquí lo que pretendemos es que el Estado de Chile financie a partir de transferencias directas de ahora en adelante a los ciudadanos, eso no le da ni un Estado de Latinoamérica por lo pronto. Entonces, yo creo que, mira, yo cuando dije que estaba abierto a evaluarlo, es porque hemos estado trabajando con algunos personeros de distintos sectores, una propuesta que tiene más que ver con un anticipo, donde usted anticipa sus fondos y de alguna manera los puede destinar a ciertas cosas específicas, que está muy en la línea de lo que decía el alcalde Codina, que creo que puede ser una buena respuesta para el momento que estamos viviendo. Diego, y está más abierto porque usted era uno de los más férreos detractores del primer retiro del 10%. Me acuerdo que usted acá estaba... Tuvo algunos deslices aquí en el programa. Tuvo algunos problemas con su compañero de partido Celis, por esto. Me acuerdo que esta escucha... Las escuchas. La escucha de oficina a oficina. Por eso lo recuerdo también. Con Andrés Celis. Bueno, pero en el fondo usted era un férreo anti-retiro del 10%. ¿Se sorprendió después con todo lo que pasó? ¿Le encontró sentido? ¿Cambió de opinión? Es que ¿sabes le pasa, Julio César? Yo diría que si esto fuera por decirlo así, una serie de Netflix, en la primera temporada yo creo que el gobierno llegó tarde, yo creo que a nosotros nos faltó iniciativa, yo creo que todos estaban más o menos de acuerdo que licuar los fondos de pensiones no era una tan buena idea, pero no fuimos capaces de ofrecer una alternativa, digámoslo honestamente. Y yo creo que en esta segunda saga, por decirlo así, yo por lo menos quiero tratar de tener una participación un poquito distinta, más activa, emplazar al gobierno a tener más iniciativa. A mí me alegra que, como te digo, Beatriz Sánchez haya salido a decirlo, que seguramente le tiene que haber traído costo entre su gente decirlo tan expresamente. Pero yo creo que acá, cuando ya el 20% más pobre sacó su fondo, tenemos que pensar que los sectores que hoy día están en esa posición, quizás hay que, obviamente, darles una alternativa, pero circunscribirlo mejor. Entonces, preguntémosle a Gonzalo. Sí, yo obviamente que tengo mi reflexión en eso. Preguntémosle a Gonzalo lo de Beatriz Sánchez, que usted se la deja picando, ¿no? Se la deja en el área chica, lo de Beatriz Sánchez, yo le agradezco no sé si le agradezco el centro a Diego. Le agradezco el centro, Diego. Que no se agite, como dice él. No, le agradezco. Tengo un poquito de retorno. O bastante. A ver. Y no me gusta. Sí. ¿Tienes...? No es que no me gusta escucharme, pero... Quizá tienes muy fuerte... A ver. Habla... Sácate el audífono y habla un rato. Pero no te gusta escucharte. No. Porque queremos hablar de que queremos escuchar porque no ha hablado nada. Ya, sí. No, yo le quiero agradecer el centro a Diego justamente para profundizar la misma discusión que estamos teniendo. Beatriz Sánchez, la frase que Diego saca, recortada sin su contexto, es que no le gusta la medida del segundo retiro. Claro, y la verdad es que a mí tampoco me gusta, al mismo tiempo que estoy de acuerdo. Y le voy a decir una cosa a Diego, que ahora no lo veo porque se está tapando. A mí no me gusta lavar la loza, pero me gusta tener la cocina ordenada. Entonces, a veces, algo que no nos gusta, resulta necesario hacerlo. Y justamente el problema que hemos tenido con este gobierno es que nos ha forzado a toda la sociedad a tener que hacer cosas que no nos gustan. No es que la gente sea fanática de las ollas comunes por hacer ollas comunes, porque solamente es divertido hacer ollas comunes. Las ollas comunes se han hecho porque es necesario. Alguien podría decir, ¿sabe qué? No me gusta cocinar toda la mañana, pero es necesario, ¿ya? Entonces, aquí hay que poner las cosas en su contexto. Hemos tenido un año en que la gente lo ha pasado muy, muy mal. Traigo a colación las ollas comunes, porque las ollas comunes fueron el sostén de muchas familias durante mucho tiempo en todas las comunas de Chile. Y eso es real, eso ocurrió. Yo creo que ahora está bajando un poco, pero tiene un techo. Y ahora es el momento en que justamente reactivemos la economía. Y nosotros hemos hecho propuestas, pues. Nosotros hemos hecho propuestas desde el principio. El impuesto a los súper ricos, que no es a costa de los trabajadores, que no es a costa de la pensión, que no es un crédito que después se tiene que pagar, sino que lo pagan una cantidad así de chilenos y chilenas y la recaudación es mucho más grande. ¿Pero qué propone el ministro Briones? Da la señal totalmente contraria. Propone subir el IVA. ¿Qué significa subir el IVA? Significa subir el pan,
subir la leche, subir los fideos, subir la salsa de tomate. Entonces, la señal que le estamos dando a los trabajadores es: ustedes tienen que pagar la crisis con su seguro de cesantía, con sus pensiones y con el IVA, que es el que pagan todos los días. Y quiero además aclarar que esto del autopréstamo o el retiro no es contradictorio porque el tema del autopréstamo es una reforma que se está proponiendo, o sea, una indicación que se está proponiendo dentro de la reforma general del sistema FP, que no es muy reformista tampoco, pero que va a venir en el futuro. Y lo del segundo retiro es cómo reactivamos la economía ahora. Y ahora lo último que le quería comentar a Diego, que siempre en la derecha, y esto creo que es una diferencia legítima que quiero poner para discutir con altura de mira, siempre se mira con malos ojos la transferencia directa y con muy buenos ojos la transferencia indirecta, es decir, cuando se impulsa la economía a través de los agentes de la economía. Yo le quiero decir una cosa a todo el mundo: cuando uno le pasa plata a la gente directamente en su mano, la gente no hace origami con los billetes, la gente no se la come, no la usa como para prender la chimenea, la gente se la gasta, y se la gasta en la misma economía que es la que queremos reactivar. Por lo tanto, las transferencias directas han sido un gran aporte, y lo fue el 10%, y recordemos que la gente se gastó el 10% en arroz, en fideo, pero también en pagar créditos con bancos. Entonces, cuando creemos que reactivar la economía es reactivar los bancos, bueno, yo diría, no es tan así. Gonzalo Vinter, muchas gracias. Hay tema que discutir, hay paño que cortar. Julio, adelante. Tienen que ir al supermercado, aprovechen el gran lecherazo Unimark. Vamos entonces con otros invitados. Seguimos con Carol Cariola, Germán Codina, Gonzalo Vinter, Diego Chalper. A ver, alcalde Codina, Gonzalo Vinter dice que de alguna manera la derecha no cree en las transferencias directas, pero que acá la gente necesita plata. Dijiste que el fondo que la derecha... Pero me refería a Diego Chalper más que a la derecha. A Diego Chalper. No, lo que pasa es que él sigue el manual del presidente de Argentina. Es cierto, porque los alcaldes, sean de derecha o izquierda, han pedido transferencia directa. Es cierto esa apreciación que tú señalas. Los alcaldes de derecha son muy distintos a Diego Chalper. Claro, entonces... No, lo que pasa es que Vinter cree que el manual de él es el único que sirve, que lo podríamos exportar de repente a Vinter. ¿Qué cosa? ¿Qué dices de Vinter? Que no escuché. No, que Vinter sigue el manual del presidente de Argentina que escuchó por Zoom, parece. Me parece que el presidente de Argentina no está en muy buen pie hoy día, Vinter. Lo que dijo fue a Vinter que queríamos exportar. De nuevo están con el que conteste Vinter y ahí le doy la palabra a Codina. No, déjeme contestar a mí primero. No, porque no le puedo contestar no a ha dicho nada Vinter. interesante. Dele la palabra a Codina al tiro. ¿Y ustedes son como amigos y se están haciendo los que pelean como tantos políticos? No, ¿o no? No son nada. amigos. No es como para la tele esto. Yo nunca califico a otros como la bancada de los locos Adams. Yo no tengo esas prácticas, Monse. ¿Tú, Gonzalo, has dicho de Diego Chalper y la bancada RN de los locos Adams? No. No, otro. Yo quiero escuchar a Codina, me parece que era interesante la pregunta a Codina. Vamos a Codina. A ver, Germán, es que Gonzalo había planteado una cosa que yo creo que es interesante, que hoy día se está planteando, y ayer lo decían economistas, que la única forma de financiar más transferencias directas hoy día es una reforma tributaria, ya sea vía reforma, impuesto a los súper ricos, dicen algunos en algún sector, otros impuestos a las grandes empresas. El gobierno, algunas personas han planteado subir el IVA. La pregunta es, ¿de cuál estas alzas de impuestos usted estaría de acuerdo? ¿Con cuál de ellas? Gracias, Monse. Bueno, primero quiero ser súper claro. Si hay un impuesto que es regresivo y un impuesto que daña a quienes son más vulnerables y más pobres, es el IVA. Por lo tanto, me manifiesto pública y categóricamente en contra de que se pueda subir el IVA con cualquier fin, ¿ya? Por el contrario, he sido de los que ha planteado la necesidad, por ejemplo, de eliminar el IVA para ciertos productos de consumos básicos. Es decir, de esa forma, de verdad tú generarías un equilibrio, ¿no es cierto? Y nivelarías un poco la cancha para que quien, por ejemplo, gasta parte importante de su ingreso en consumo básico, es decir, alimentar a la familia y ese tipo de cosas, obviamente el Estado no le termine pasando la cuenta para financiar el fisco, porque más del 60% de los recursos que recibe el fisco son por el IVA. Entonces yo creo que hay que incluso ser un poco más audaz, hay que bajar el IVA de algunos productos para beneficiar a los más pobres y los más vulnerables. Entonces, y no veo con malos ojos que se haga un buen análisis tributario para ver si hay grandes
el impuesto a los súper ricos, ¿no es cierto? Que se haga un buen análisis, ver si eso definitivamente es una buena vía o no, si eso va a afectar finalmente al resto de la economía. Yo creo que no, igual que con el retiro del 10%. Recordemos que con el retiro del 10% se habló de que iba a haber casi una debacle económica y no se produjo la debacle. Por el contrario, sucedió algo como lo que está diciendo Winter, de que se le inyectó recursos a la economía para el consumo y eso también permitió sostener, incluso la gente fue muy responsable, había gente que creía que la gente se iba a gastar esto en plasmas, en televisores. Incluso se levantaron fake news mostrando fotos de gente saliendo de supermercados con televisores que eran antiguas, ¿ya? Y no tenían nada que ver con el retiro del 10%. Incluso se vio que la gente fue y cumplió sus compromisos con deudas que tenían en una disminución histórica del rezago en el pago de créditos. Entonces, pensemos que la gente es sensata y tratemos de generar una economía circular donde se reparta bien la torta, donde no tengamos inequidades inexplicables y que finalmente generan rencor social. Carol. Sí, a mí me agrada, Monse, escuchar lo que plantea el alcalde. Bueno, fue precisamente la ministra de Trabajo la que dijo que la gente se iba a gastar la plata en el plasma, sin tener conocimiento de la realidad de miles de personas que efectivamente tenían problemas reales. Mira, es cierto algo que decía Diego Chalpera en torno a que hay un sector de la población que efectivamente tuvo que utilizar la totalidad de sus recursos porque los ahorros que tenían en la AFP eran muy bajitos y pudieron sacarlo todo en el primer retiro. Eso es cierto. Y por eso es que nosotros lo que decimos en esta propuesta es que no es separable. De hecho, el segundo retiro del 10% con la medida del impuesto a los súper ricos. Y en eso yo quiero ser súper categórica en torno a que efectivamente acá hay que mirar, y creo que lo que ha dicho el alcalde en torno a la mirada de los impuestos progresivos, lo que genera precisamente una mirada progresiva respecto de el impuesto es el impuesto a quienes más recursos tienen. Precisamente porque la propuesta va además acompañada de que eso signifique entregarle un salario básico de emergencia sobre la línea de la pobreza por 3 meses a las familias dentro del 80% que hoy día está contemplado dentro del registro social de hogares. O sea, no es solo pedirle la plata a los más ricos para poder recaudar una cantidad de recursos, sino que además transformarlos en un sueldo permanente mientras se genera todo este proceso de transición donde hay 3 millones de personas que lamentablemente han quedado cesantes, Monse. Entonces, yo quiero decir eso porque me parece que además cuando Gonzalo Winter dice acá la derecha está en contra de las transferencias directas, o sea, obvio que está en contra, si las transferencias directas que se le entregó a la gente fueron miserables, sin embargo las que se le entregaron a los bancos y a las grandes empresas no fueron miserables, fue todo lo contrario. Gran parte de los recursos que se dispusieron para la pandemia se entregaron vía transferencia directa. ¿A quién? A los grandes empresarios, y no fue precisamente esa la solución para reactivar la economía, sino que la reactivación de la economía se dio cuando la gente pudo tener plata en la mano y gastársela y comer y gastarla. Un segundito, Carol, tenemos que hacer una pausa, 10:32 minutos. Oye, mira, no es que estemos en contra de las transferencias directas, de hecho, a través del ingreso familiar de emergencia y el bono de la clase media ha sido la transferencia directa más importante, el retorno a la democracia. Lo que pasa es que tratamos de evaluar los proyectos en su mérito. Mira, tuvimos la evaluación del impuesto a los súper ricos y las personas que incluso son del Frente Amplio nos dijeron que era una pésima idea porque recauda muy poco y el 80% de los países que lo han implementado lo han echado para atrás. Entonces, yo más que el súper rico quiero plan antievasión, para que terminemos con la evasión. Perdón, yo te escuché con atención. Y lo otro, plan antigrasa del Estado. Tú sabes que si nosotros efectivamente aplicáramos una buena política de terminar con la cantidad de gasto público innecesario que hay en el Estado, podríamos financiar muchas de estas cosas. Oye, yo estoy a favor del IVA diferenciado. Tengo una diferencia con el alcalde Codina en que más que por productos hay que hacerlo por ciertos segmentos de la sociedad, porque si no se presta para el mercado negro. Y por último, Julio César, yo creo que los chilenos lo que quieren es trabajo, es que reactivemos la economía a través del subsidio con contratación, de las pymes y no depender de las transferencias directas. Esa es mi diferencia con Winter. No es que no me gusten, pero tengo claro que las familias chilenas lo que quieren es poder generar sus propios Le toca ingresos. a Winter ya, ahora, porque si no, no vamos a poder, no nos va a dar tiempo, diputado. 4 destinatarios para 4 mensajes rápidos. Uno, Diego Chalper, lo que acaba de decir de que el Frente Amplio ha dicho que está mal el impuesto a los súper ricos, es mentira, lo acaba de inventar, está en el programa del Frente Amplio como pilar fundamental del programa. Pero date un nombre, o sea, un economista que tú te topaste en la calle. Yeah. No, pero si Claudia Sangüesa está a favor del impuesto a los súper ricos, pues. Claudia Sangüesa escribió el programa del Frente Amplio de la parte económica, cuyo pilar es el impuesto a los súper ricos. No, revisa lo que tienes impreso y asegúrate que no sea un video.
Segundo, al gobierno, decirle que no suba el IVA, que no le suba el pan y la leche a la gente, que es una mala idea. Tercero, a la gente que está en su casa, si hay un segundo retiro y se quiere comprar un plasma, cómprese un plasma. Es su plata y usted le puede dar un buen uso a eso y eso también reactiva la economía. Y por último, a todos los profesores de Chile, a la memoria de los que lucharon por la instrucción primaria obligatoria, a los que le llevaron las letras por el bosque austral, por el salar en el desierto, y a los que hoy día eligen educar. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Ya nos llegó ya el saludo también del ministro de Educación a todos los profesores. Le envío un abrazo gigante a todos los profesores, pero presenciales. Al otro no. Oiga, Carol, nos quedamos sin tiempo, pero ustedes hablaron en el bloque anterior, igual Germán, porque teníamos 6 minutos para los 4 de los últimos bloques. Les queremos agradecer, pero los vamos a dejar invitados. Ya se viene un panel más largo político, ahora porque ahora viene la franja. En ocasiones habituales tendríamos 15 minutos más. Les agradecemos.